Capítulo 15. Incidente de Usg. Parte 3. Fuera de las puertas cerradas de la UA, la vida parecía extrañamente tranquila para una tarde de miércoles. El viento soplaba suavemente por la zona, arrastrando hojas secas que se deslizaban por el asfalto casi vacío. Las calles estaban en silencio, demasiado silenciosas. Dentro de un coche negro aparcado cerca de la entrada lateral, un hombre de pelo corto descansaba los brazos sobre el volante. Su nombre era Hajime Sakamoto, 35 años, expresión cansada, y una mirada que dejaba claro que había visto demasiado para ser un simple agente de seguridad. Dejó escapar un suspiro pesado. Carreteras vacías hoy, maldito miércoles, murmuró, golpeando el volante con el dedo en un tic nervioso. No sé cuánto más podré aguantar esto. Hajime se ajustó el cinturón de seguridad, recostando la cabeza contra el reposacabezas con un aire frustrado. Recordaba perfectamente el día en que sus superiores lo ascendieron, o así lo llamaron. De chofer personal de Ryo Tanaka aparte del equipo de vigilancia estratégica. El viejo Hajime lo habría celebrado. Un niño problemático, peligroso, hijo de un héroe odiado y con un Kirk capaz de arrasar ciudades, ¿quién querría ser el chofer de ese chico? Pero después de años cerca de Ryo, revisiones diarias, llevarlo al hospital a visitar a su madre, verlo crecer en un caos que no era su culpa, Hajime se había encariñado un poco con el chico. Lo quisiera o no, se preocupaba. ¿Y ahora? Ahora era parte de un plan repugnante de sus superiores. Quebrar mentalmente al chico hasta que él, por su cuenta, aceptara ser internado. Sabía muy bien que solo querían agotarlo lo suficiente para manipularlo. Hajime cerró los ojos, sintiendo que su estómago se revolvía solo de pensarlo. Maldita sea, el chico no se merece esto. La puerta del pasajero se abrió de repente. Ya volví. Anunció una ligera voz femenina antes de que una mujer rubia entrara en el coche. Rin Kobayashi, 28 años, blazer negro inmaculado, postura perfecta, y una bola de arroz en la mano. Le entregó un snack a Hajime. Te traje el que te gusta, senpai. Gracias, respondió él, sin mucho entusiasmo. Rin se acomodó, cruzó una pierna sobre la otra y comenzó a comer su bola de arroz. A pesar de su aire profesional, tenía un brillo curioso en los ojos, típico de las novatas. ¿Sabe, senpai? Comenzó ella, limpiándose un grano de arroz de la comisura de la boca, solo llevo una semana aquí, pero, este chico Tanaka. Si es tan peligroso, ladeó la cabeza, genuinamente confundida, ¿por qué simplemente no lo drogamos y lo ponemos en coma profundo? Resuelve todo, ¿no? Hajime dejó de masticar. Su silencio duró varios segundos. Kobayashi-san, murmuró, frunciendo el ceño. Si fuera tan simple, lo habríamos hecho hace años. Ella levantó una ceja, perpleja. ¿Qué quiere decir? Hajime giró su rostro hacia ella, apoyando el codo en la ventana mientras hablaba en un tono casi resignado. El chico es completamente inmune. Drogas, sedantes, anestésicos, incluso venenos experimentales. Nada le funciona. Y para empeorar las cosas, también es inmune a cualquier enfermedad. Natural, sintética, no importa. Rin se congeló. Literalmente, se quedó sentada con la boca abierta. La bola de arroz se le resbaló de la mano y cayó en su regazo sin que se diera cuenta. Parpadeó. Me está bromeando, ¿verdad? Ojalá lo estuviera, respondió Hajime, demasiado cansado para reír. Cuando me enteré, tuve exactamente la misma expresión que usted. Negó con la cabeza, dejando escapar una risa sin humor. Todas esas revisiones médicas que hice cuando era su chofer, golpeó ligeramente el volante, todo para nada. El chico nunca necesitó nada de eso. Rin todavía lo miraba como si acabara de escuchar una leyenda urbana cobrar vida. Eso no es un Kirk normal, murmuró, finalmente parpadeando. Eso es realmente, algo aterrador. Hajime se recostó en su asiento. Sí. Y aún así quieren jugar con su cabeza. No sé cómo piensan que eso es seguro. Sus ojos se oscurecieron. Lo peor es que, sigue siendo solo un niño, ¿sabe? Rin no supo qué responder. Por primera vez desde que se unió al equipo, parecía genuinamente incómoda. El silencio se apoderó del coche por unos segundos. Hasta que Rin respiró hondo y preguntó en voz baja. Sakamoto-senpai, ¿este trabajo, es siempre así? Hajime cerró los ojos por un momento. Desafortunadamente, novata, respondió en tono pesado, a veces hay días incluso peores. El gnomo inmovilizó a Izawa contra el suelo como si el héroe no fuera más que un insecto molesto. Su mano monstruosa apretó el brazo derecho ya destrozado de la seriedad, presionándolo aún más fuerte con su palma masiva.
El grito ahogado de Aizawa resonó por la plaza central, cubierto de polvo, escombros y sangre. Shigaraki caminó lentamente alrededor de la escena, sus manos temblorosas balanceándose ligeramente, como si estuviera irritado por una broma que salió mal. Ese niño de antes realmente me dio un susto, murmuró, ladeando la cabeza. No pensé que alguien aquí pudiera siquiera hacer que el gnomo se moviera, me ocuparé de él más tarde. Se agachó frente a Aizawa, como si estuviera inspeccionando un juguete roto. ¿Y bien? ¿Qué piensas de nuestra bioarma antisímbolo de la paz? Preguntó en un tono casi infantil. Genial, ¿verdad? Aizawa apretó los dientes por el dolor, pero no dijo nada. Tu habilidad de borrar quirks es asombrosa, pero contra gente que es verdaderamente fuerte, no eres más que un aspirante a héroe sin quirk. El gnomo luego aplastó el otro brazo de Aizawa contra el suelo. Su grito rasgó el aire. Shigaraki observó como alguien que admira un cuadro que se está completando. Fue entonces cuando Kurohiri apareció a su lado, su niebla oscura ondulando suavemente. Tomura. Kurohiri, respondió Shigaraki, todavía mirando a Aizawa ser torturado. ¿Está Tirten muerto? No muerto, respondió el portal con calma. Incapacitado. Sin embargo, hubo un problema. No pude teletransportar a algunos estudiantes, y uno de ellos logró escapar. Shigaraki se congeló por 2 segundos. Ambas manos fueron a su cuello, rascándose compulsivamente, dejando la piel roja. ¿Qué has hecho? Gruñó. Acabas de poner en peligro todo el plan. Si no fuera por ti, si no fueras nuestro único boleto para salir de aquí, te habría convertido en polvo ahora mismo. Kurohiri se mantuvo sereno a pesar del estallido explosivo. Todavía tenemos eso, Tomura. El maestro nos instruyó a usarlos y la situación no salía como estaba planeada. Shigaraki se congeló por un instante. Luego dejó de rascarse. Ah, cierto. Casi lo olvido. Su risa tembló. Jejeje, eso resuelve las cosas por ahora. Kurohiri inclinó su cabeza. ¿Lo traigo? Por supuesto. ¿Qué crees? Espetó Shigaraki, sus dedos temblando irritablemente en el aire. Entendido. Kurohiri se desvaneció en la niebla. Solo, Shigaraki pateó un trozo de hormigón. TSK, había conseguido un regalo tan bonito del maestro, quería jugar con él antes de usar eso. Ahora la diversión ya está arruinada, al otro lado de la costa de la zona de inundación, la escena era completamente diferente. Midoriya y Tsuyu intentaban desesperadamente detener a Ryo. Midoriya empujaba al chico hacia atrás con ambos brazos mientras Tsuyu envolvía su lengua alrededor de la cintura de Ryo, tirando de él para alejarlo del camino que conducía al centro de la plaza. Kero. Takeda-kun, estás herido. No puedes ir. Dijo Tsuyu, todavía temblando por el frío. Para. Midoriya gimió, empujando a su compañero de clase con toda la fuerza que tenía. No puedes ir allí así. Ryo los miró con frustración. ¿Qué quieren que haga entonces? Gritó. Quedarme aquí y ver morir a nuestro profesor. No sienten nada al ver eso. Midoriya se encogió, su rostro se tensó. Respondió con un sollozo ahogado. Sí siento algo. Quiero salir corriendo y ayudar. Pero si te precipitas, pondrás en peligro a todos aquí. Las palabras se rompieron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pensé que entenderías eso. La mirada de Ryo se fijó en el chico con intensidad. Hubo un choque de convicciones. El deseo de salvar a un profesor al borde de la muerte contra el deber de proteger al grupo. Ryo vio las lágrimas en los ojos de Midoriya y, por un momento, lo desconcertó, no porque la escena lo conmoviera, sino porque lo enfureció profundamente. Conocía bien el peso del sacrificio, renunciar a uno para salvar a muchos, pero lo que le carcomía era como nadie parecía considerar la vida, el miedo o la perspectiva del que era abandonado. Y para Ryo, esa frialdad siempre había sido la parte más cruel de todo. Y la odiaba desde el fondo de su corazón. Esperaba más de ti, Midoriya. Antes de que alguien pudiera romper la tensión, una sombra masiva apareció sobre ellos, bloqueando el cielo. ¿Qué? Midoriya miró hacia arriba. Un portal gigantesco, hecho de la niebla distorsionada de Kurohiri, se abrió en el aire como un abismo sin fondo. Ese tipo de la niebla otra vez. Murmuró Todoroki, entrecerrando los ojos. Desde adentro, algo vasto y oscuro descendió. Una esfera negra masiva, girando lentamente como si se estuviera alineando para el impacto perfecto. Se precipitó, cortando el aire, cayendo hacia la costa congelada donde los 4 estaban parados. ¡Boom! La esfera golpeó la orilla congelada, destrozando capas de hielo y lanzando columnas de agua y hielo roto hacia el cielo.
El suelo tembló como si hubiera sido golpeado por un terremoto de baja magnitud. Desde el centro de la plaza, Shigaraki observó la explosión con la cabeza ladeada, como si admirara fuegos artificiales. Eso se encarga de 4 a la vez. Aizawa luchó por mantenerse consciente, su visión borrosa, pero aún vio, aunque solo fuera por una fracción de segundo, la esfera monstruosa estrellándose contra sus estudiantes. Un gemido ahogado escapó de él, pesado de desesperación. Shigaraki lo escuchó y se rió. «Ah, ¿te gustó eso?». Ladeó la cabeza, rascándose el cuello con uñas astilladas. «Acostúmbrate, Eraserhead, porque vas a presenciar esto una y otra vez hoy. Tus preciosos estudiantes morirán, uno por uno». Aizawa intentó levantarse una vez más, impulsado por el dolor y la furia, pero la mano colosal del gnomo agarró su cabeza y la estrelló contra el hormigón. El suelo se hundió, abriendo un cráter debajo de él. Un crujido seco resonó en el aire. La respiración de Aizawa salió en escalofríos. En la costa de la zona de inundación, Midoriya tosió, tropezando mientras gotas frías de agua se deslizaban por su rostro. Tsuyu tembló mientras se levantaba, todavía abrazando su propio cuerpo para ahuyentar el frío. Todoroki pisó los restos destrozados de su hielo, incapaz de comprender cómo todo había sido destruido en un solo impacto. ¿Qué fue eso?». Midoriya murmuró antes de levantar la mirada. Y casi pierde el aliento. La esfera negra titánica flotaba lentamente sobre ellos, todavía descendiendo después del choque. Su tamaño, su peso, era absurdo. «¿Están bien los tres?». La voz de Ryo rasgó el aire. Los tres se giraron, y sus ojos se abrieron de par en par. Ryo estaba encorvado hacia adelante, los dientes apretados, los pies hundidos en el suelo empapado por la pura presión física, sosteniendo la esfera colosal sobre su cabeza, solo. Todoroki simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Esa cosa había destruido toda la masa de hielo que él había creado para protegerlos con su peso, sin embargo, ahora Ryo la estaba levantando como si nada de eso importara. Tsuyu fue la única capaz de responder. «¿Estamos bien, Kero?». Ryo, sintiendo el esfuerzo titánico destrozándolo por dentro, forzó aún más fuerza fuera de su cuerpo. Las venas brillantes a lo largo de sus brazos pulsaban con luz, revelando la transición inerte empujada más allá de sus límites seguros. La esfera se elevó, dándoles espacio a los demás para escapar, pero en medio del levantamiento. Crack. El cuerpo de Ryo falló por un instante, sus brazos temblando violentamente. Cayó unos centímetros, justo lo suficiente para que el peso casi lo aplastara. «Ahora, no», gruñó entre dientes apretados, su voz temblando con dolor puro. El costo de usar la transición inerte recaía sobre él. Músculos constantemente tensos, como si hubiera estado flexionándose sin parar desde que comenzó la pelea. La fatiga se acumulaba como peso físico, las fibras fallaban en oleadas, su brazo izquierdo temblaba incontrolablemente. Pequeños desgarros internos ardían bajo la piel. Había pasado su límite hacía mucho tiempo. «Takeda», gritó Midoriya, horrorizado mientras veía a su compañero de clase luchar. Ryo lo miró por debajo de la esfera, el sudor cayéndole como lluvia, antes de que otro fallo muscular sacudiera su cuerpo. «Si esto sigue así», susurró Midoriya, con la respiración entrecortada, «va a ser aplastado». «¿Cómo lo ayudamos, Kero?». jadeó Tsuyu. Midoriya pensó rápido, sus ojos revoloteando por todas partes, hasta que se iluminaron con una idea. Al otro lado, Ryo seguía luchando contra el peso imposible, luchando por respirar. Luego sintió algo frío formándose alrededor de sus pies y costados. Pilares de hielo, quitándole parte de la carga. Y momentos después, algo firme se envolvió alrededor de su torso. La lengua de Tsuyu. Miró hacia adelante y vio a Midoriya agitándolo, sudando, temblando, pero decidido. «Cuando diga 3, suéltalo», gritó Midoriya. «Entendido». Ryo ladró entre dientes apretados, antes de que otro fallo muscular casi lo hiciera soltarlo todo. El hielo se agrietó. Todoroki lo reforzó. Tsuyu tiró más fuerte. Ryo se sostuvo de nuevo, gruñendo. Midoriya cerró el puño, inhalando. 1, 2, 3, pero antes del 3, un sonido metálico y pesado vibró en el aire. Clank, 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 toda la esfera se estremeció. ¿Qué esperan? «Sáquenme de aquí», no terminó. Una garra masiva irrumpió frente a él, chasqueando como una cuchilla de metal. Luego otra. Y otra. 6 en total, envolviendo la esfera mientras comenzaba a levantarse por sí sola. El peso se desvaneció de encima de él instantáneamente. ¿Qué? No hubo tiempo para reaccionar.
La máquina desplegó su caparazón esférico, levantándose sobre 6 extremidades metálicas como un monstruo arácnido. Tsuyu tiró de Ryo hacia atrás con todas sus fuerzas, arrastrando al chico tambaleante hacia el grupo antes de que la cosa pudiera caer sobre él. Ryo rodó hasta el suelo junto a ellos, jadeando, pasándose una mano por el cabello. Se giró justo a tiempo para ver una esfera colosal de metal negro, patas retráctiles que terminaban en garras, sensores rojos escaneando los alrededores. Su cabeza emergió de la parte superior, rotando con precisión artificial. Escaneó la USG, se fijó en Shigaraki y el Nomu. Aliados detectados. Volvió a rotar. Se fijó en los estudiantes. El visor brilló con un rojo violento. Amenazas detectadas. Orden. Exterminar. Un arma se desplegó junto a su cabeza. Un cañón de plasma zumbando con energía. Muévanse. Gritó Todoroki, levantando una pared de hielo para proteger al grupo. Una línea corta y azul de plasma se disparó hacia ellos, cortando el aire como un cometa, destrozando el hielo y creando una espesa nube de vapor blanco que se tragó todo a su alrededor. El Omnidroid recalculó, pero no lo suficientemente rápido. Porque, en medio del humo, Ryo irrumpió hacia adelante, el agua salpicando detrás de él. Endureció su cuerpo, concentró toda la fuerza que aún le quedaba en su brazo izquierdo, y golpeó el frente de la máquina. El impacto lanzó la esfera docenas de metros hacia atrás hasta que se estrelló contra la zona de colapso, agrietando el hormigón al golpear el suelo. Ryo se tambaleó al aterrizar en el agua poco profunda, su brazo palpitando con un dolor insoportable. Cuando miró hacia abajo, vio el moretón púrpura extendiéndose desde su hombro hasta su antebrazo, los músculos temblando incontrolablemente, como si estuvieran a punto de desgarrarse por completo. Kero. Estás en muy mal estado, Takeda-kun. Midoriya se apresuró justo detrás de él, desesperado. Todoroki, con los ojos todavía fijos en el robot mientras se levantaba de nuevo, presionó sus dedos contra el hielo residual. ¿Qué es esa cosa? Siento que la he visto en alguna parte antes, murmuró, observando cómo el Omnidroid levantaba su cuerpo esférico y se giraba hacia ellos sin parecer dañado en absoluto. Ryo respiró hondo, obligándose a mantenerse en pie. No, tengo idea, pero una cosa es segura, señaló al robot con el mentón. Esa cosa quiere matarnos. La máquina luego retrajo sus 6 brazos y cabeza de nuevo en su cuerpo, volviendo a su forma esférica perfecta. Y comenzó a rodar hacia ellos. Midoriya palideció. Está volviendo por aquí. La esfera giró a gran velocidad, haciendo temblar el suelo mientras avanzaba como una bola de demolición viviente, abriendo un rastro de destrucción a través de los pasillos. Todoroki se adelantó al grupo. Supongo que no necesito contenerme con esta cosa, murmuró. Con un pisotón seco, levantó una columna de hielo titánica, engullendo completamente al Omnidroid. El pilar se elevó como una torre de cristal, lo suficientemente grueso como para aplastar un edificio entero. Dash corría en círculos por la zona forestal, buscando supervivientes, cuando vio el destello azul reflejado entre los árboles y el pilar de hielo elevándose como un rascacielos. Detrás de él, Hagakure saludó, o al menos su voz vibrando en la dirección correcta lo sugería. Dash. Eso tiene que ser obra de Todoroki, seguro. El rubio tragó saliva con dificultad. De acuerdo. Entonces estamos cerca. Agárrate fuerte. Me estoy agarrando. Dijo ella, apretando aún más fuerte. Dash se puso rojo brillante en el momento en que sintió su pecho presionado contra su espalda. Y ya dije que no necesitas agarrarte tan fuerte. Corres como un cohete. Le replicó ella descaradamente. Prefiero no salir volando, gracias. Oh, de acuerdo, entendido, y salió disparado, un rastro dorado cortando el bosque. Shigaraki observó la torre de hielo formándose, con la cabeza ladeada. Tus estudiantes son realmente impresionantes, Eraser, dijo, rascándose sin parar. Pero eso no lo detendrá, después de todo, esa cosita de ahí logró matar al héroe número 2 de América. Aizawa solo pudo soltar un gruñido débil, su rostro arrastrado contra el hormigón por el Nomu. Entonces la columna de hielo tembló. Comenzaron a formarse grietas, luego se extendieron, y finalmente explotaron hacia afuera, lanzando fragmentos de hielo por toda el área. El Omnidroid salió de su prisión como una bestia liberada. Los brazos se dispararon hacia afuera, las garras se clavaron en el suelo, el cañón de plasma brilló. Inmediatamente apuntó al grupo de estudiantes. Midoriya tragó saliva con dificultad. Todoroki volvió a una postura de combate. Ryo se mantuvo firme a pesar de su brazo lesionado. Pero antes de que la máquina pudiera disparar. ¡Boom! La puerta principal de la USG fue volada en pedazos. El polvo se retiró como cortinas.
Y Olmigt emergió en el centro del humo, sus músculos temblando, expresión feroz. No teman, dio un paso firme hacia adelante, su expresión ahora rígida y desprovista de su característica sonrisa. Porque yo estoy aquí. La cabeza del Omnidroid se giró, su lente enfocándose en el símbolo de la paz. Líneas de reconocimiento recorrieron su visor digital. Objetivo primario identificado. Olmigt localizado. Prioridad de eliminación. Máxima. Capítulo 16. Incidente de Usg. Parte 4. Los villanos que aún estaban de pie en la plaza central se encogieron en el momento en que vieron aparecer a Olmigt en la puerta de entrada. Uno de ellos jadeó, su voz temblando. Esta es la primera vez que lo veo, en persona. Otro dio un paso atrás, todo su cuerpo retrocediendo instintivamente. Su presencia es abrumadora, deja de retroceder, idiota. Gruñó el tercero, tratando desesperadamente de enmascarar su creciente pánico. Estamos aquí para matarlo, recuerda. Pero ni siquiera tuvieron tiempo de reorganizar su miedo. Olmigt simplemente desapareció. En un momento estaba en la puerta, al siguiente, una violenta ráfaga rasgó la plaza, y todos los villanos fueron lanzados como muñecos de trapo, noqueados antes de que pudieran darse cuenta de lo que les golpeó. El héroe se detuvo en el centro de la arena, sus ojos se fijaron inmediatamente en Shigaraki y el gnomo que inmovilizaba a Aizawa contra el suelo. Sin dudar, Olmigt cargó hacia adelante como un rayo. Texas Smash. El golpe se estrelló directamente contra el monstruo imponente, de piel oscura y cabeza de pájaro. La ráfaga de aire arrancó al gnomo del suelo y lo envió a volar, la onda expansiva chocando también contra Shigaraki, arrojándolo varios metros hacia atrás antes de que lograra recuperar el equilibrio. Shigaraki comenzó a reír, una risa distorsionada, aguda, casi infantil. Ja, 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 lanzando puñetazos para salvar gente, eso es violencia patrocinada por el Estado, ladeó la cabeza, los dedos golpeando la máscara de mano. Eres rápido, Olmigt. Demasiado rápido para que yo te siga correctamente, pero no tan rápido como esperaba. Tal vez los rumores sobre que te estás debilitando son ciertos. Olmigt ni siquiera lo miró. Su atención estaba en Aizawa. Levantó a su colega en sus brazos, su expresión se tensó al ver las graves heridas. Brazos arruinados, rostro mutilado, respiración débil. Mientras daba un paso para moverse, sintió presión viniendo del costado. Una sombra masiva se cernía. Una colosal bola de demolición se precipitaba directamente hacia él. Saltó con Aizawa sobre su hombro, la esfera rugiendo debajo de él antes de estrellarse contra la pared reforzada de la zona de tormentas. Olmigt aterrizó en la entrada de la cúpula, donde parte de la clase estaba atendiendo a Tirten, tocando tierra como un rayo con Aizawa en sus brazos. Colocó suavemente a Aizawa en el suelo junto a Tirten. Cuídenlo. Su voz resonó, imponente y urgente. Y antes de que nadie pudiera responder, Olmigt ya había saltado de regreso hacia el centro de la arena, listo para enfrentar a Shigaraki. Sin dudar, cargó directamente contra él, con los brazos cruzados, listo para desatar un Carolina Smash. Pero el gnomo interceptó el golpe. La criatura apareció frente al villano en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo el ataque con su torso expuesto y absorbiendo toda su fuerza. El suelo se agrietó, una ráfaga de aire se onduló, sin embargo, el gnomo permaneció allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Los ojos de Olmigt se abrieron de par en par. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, el gnomo se abalanzó con un agarre. Olmigt se agachó instantáneamente, esquivando por milímetros, y contraatacó con un potente puñetazo en el estómago de la criatura. Nada. Ni siquiera un rasguño. Tienes que estar bromeando, comenzó a desatar una andanada de golpes rápidos, pero ninguno tuvo efecto. Detrás de ellos, Shigaraki se rió suavemente, explicando como un profesor aburrido. Tus esfuerzos son inútiles, él tiene absorción de shock. Los puñetazos no funcionarán. Si realmente quieres vencerlo, tendrías que destrozarlo, pieza por pieza. Pero honestamente, una vez que te canses de golpear, morirás. El gnomo lanzó un puñetazo monstruoso. Olmigt lo bloqueó, sintiendo el impacto reverberar a través de todo su brazo. Gracias por el consejo. Gruñó. Pero entonces algo brilló a su derecha. Por instinto, Olmigt saltó a un lado en el momento exacto en que un rayo de plasma cortó el aire, explotando contra el suelo donde había estado momentos antes. Un destello azul iluminó la plaza, se levantó humo, y el héroe aterrizó varios metros más lejos, mirando la nueva amenaza. Por un momento, se quedó sin palabras. Un robot esférico negro masivo se proyectó en la arena, sostenido por múltiples brazos retráctiles.
Su superficie lisa reflejaba las luces de la tormenta artificial que rugía dentro de la zona de tormentas. Esto es, murmuró Olmig, incrédulo. Es exactamente lo que piensas, respondió Shigaraki, caminando casualmente junto al gnomu. Tu rostro ha estado en tantos periódicos, después de todo. Permíteme presentarte, al que mató a uno de los héroes más fuertes de Eve. Levantó la mano como si presentara una obra maestra. Omnidroid. El visor del robot se iluminó en rojo. Líneas de datos fluyeron por su pantalla, analizando a Olmig en milisegundos. Postura, nivel de amenaza, frecuencia respiratoria, posibles debilidades, todo procesado y ajustado. La máquina llegó a su conclusión. Objetivo. Olmig nivel de amenaza. 9-8. Iniciando protocolo de exterminación. El Omnidroid disparó una ráfaga de plasma, luego otra y otra. Disparos sucesivos y precisos. Olmig esquivó el primero, luego el segundo, saltó para evitar el tercero, pero el gnomo apareció detrás de él, golpeándolo en el aire con un puñetazo brutal. Olmig tomó represalias inmediatamente, golpeando a la criatura con la fuerza suficiente para abrir un cráter en el suelo, pero fue como golpear una pared flexible que absorbió el impacto sin sufrir daños. Y entonces, un rayo de plasma golpeó al héroe por el costado. La explosión lo envió a volar como un proyectil, rasgando el suelo de la arena mientras su cuerpo rodaba sobre el hormigón. Su camisa estaba casi completamente destrozada, el humo salía de donde había impactado la explosión. Olmig recuperó el aliento, apoyando una mano contra el suelo roto. TSK, ¿qué demonios es esto? El gnomo cargó contra él. El Omnidroid lo siguió, sus brazos retráctiles se desplegaron como cuchillas mientras su cañón recargaba otro disparo mortal. En la distancia, Shigaraki se rió como si viera un espectáculo imperdible. Veamos cuánto puede durar el símbolo de la paz contra dos fuerzas capaces de matarlo. Las explosiones resonaron como un trueno metálico, sacudiendo toda la zona de desastres. El grupo, todavía reunido cerca de la salida, observaba el resplandor distante del choque entre Olmig, el gnomo y el monstruo mecánico. Ryo dejó escapar un suspiro cansado, sus hombros finalmente relajándose. Parece que estamos a salvo ahora, murmuró. Eso parece, asintió Todoroki, manteniendo sus ojos en las columnas de humo que se elevaban en el aire. Ryo dio un paso adelante. Luego otro. Su mano agarró instintivamente su brazo izquierdo, donde el moretón púrpura oscuro contrastaba fuertemente con su uniforme. El dolor le recorrió como una corriente eléctrica. Idiota, pensó con amargura. Fui un completo idiota. Esperar a Olmig habría sido más fácil. Más seguro. Más racional. Pero el recuerdo de ese momento, Aizawa siendo golpeado contra el suelo por el gnomo, el sonido de ese impacto, la desesperación en la respiración del profesor, fue reemplazado casi de inmediato por otra imagen. Un niño pequeño, él mismo, rodeado de cuerpos y llorando. Ryo apretó los dientes hasta que le dolió. Las palabras de Midoriya resonaron en su mente, irritantes como un zumbido persistente. Tu esfuerzo fue degradado por otros, no por ti. Odiaba lo mucho que eso tenía sentido. Ryo comenzó a caminar hacia la salida sin mirar atrás. Todoroki y Tsuyu intercambiaron miradas inciertas antes de seguirlo lentamente. Esperen. Midoriya se interpuso frente a ellos, con los brazos abiertos. Tenemos que ayudar a Olmig. El grupo se detuvo. Midoriya tragó saliva con dificultad, finalmente pareciendo armarse de valor para hablar. Yo, finalmente recordé esa cosa que nos atacó antes. Señaló hacia el centro del campo de batalla, donde el Omnidroid estaba intercambiando golpes con el gnomo y Olmig. Ese robot, es el mismo que causó el caos en Estados Unidos. El mismo que mató a su héroe número 2. Olmig es fuerte, pero esta vez podría estar seriame. Ryo lo agarró por el cuello de la camisa. Sus ojos verdes brillantes ardían de furia. Cierra. Tú. Maldita boca, gruñó. Midoriya se congeló. ¿Ahora quieres ayudar? Ryo lo acercó, lo suficiente para que sus alientos se mezclaran. Ahora. Cuando Aizawa estaba siendo prácticamente torturado, saltaste y me detuviste. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, Midoriya? Midoriya solo parpadeó, confundido, como si no tuviera respuesta. E incluso si quisiéramos ayudar a Olmig, Ryo continuó, su voz resquebrajándose por el agotamiento y la ira, ¿qué demonios podemos hacer contra eso? Acabas de decir que es la misma máquina que mató a un héroe de élite en otro país. ¿Qué se supone que debemos hacer niños como nosotros? Midoriya abrió la boca, pero no salió nada. Nunca había visto a Ryo así. Ninguno de ellos lo había hecho.
Ryo lo soltó de repente, haciendo que Midoriya tropezara un paso hacia atrás. El silencio que siguió fue pesado. Sofocante. Estoy harto de esto, dijo Ryo, su voz baja pero cargando todo el peso que había estado conteniendo. Este maldito curso de héroes, este heroísmo, todo. Si todo lo que vamos a hacer es ver sufrir a la gente así, no quiero ser parte de esto nunca más. Midoriya sintió que el mundo colapsaba por un momento. Las palabras le golpearon profundamente, cada sílaba como una bofetada. Se preguntó, ¿qué había cambiado? Aizawa y All Might, ambos eran héroes. Ambos eran personas. Entonces, ¿por qué había detenido a Ryo antes, pero ahora estaba listo para correr directo hacia el peligro? ¿Porque era All Might? ¿Porque era su ídolo? ¿Porque era su mentor? ¿Porque fue quien le confió el One for All? La respuesta lo llenó de vergüenza. Abrió la boca, listo para disculparse, listo para decir algo, lo que fuera. Pero un grito rasgó el aire. Todos se giraron a la vez. Y vieron. All Might estaba de rodillas. Su brazo izquierdo, se había ido. La sangre goteaba por su uniforme rasgado. El Omnidroid se acercaba como un verdugo. El Nomu rugía a su lado. El símbolo de la paz, estaba cayendo. La condición de All Might era deplorable, y Shigaraki parecía saborear cada segundo. Solo mírate, la voz del villano tembló, casi afectuosa en su crueldad. Te ves mejor así. Herido. Sangrando. Indefenso. El símbolo de la paz reducido a un trozo de carne molida. All Might se obligó a ponerse de pie, todo su cuerpo temblando, una mano presionada contra donde había estado su brazo izquierdo. La sangre goteaba entre sus dedos. Su pecho se agitaba, y el sudor se mezclaba con el polvo del campo de batalla. No podía seguir. Cada vez que intentaba cargar contra el Omnidroid, el Nomu lo interceptaba como un escudo viviente, bloqueando cada golpe. Y cuando intentaba rodear al Nomu, el robot disparaba ráfagas de plasma que quemaban el aire al pasar. Con Kurohiri ahora abriendo portales aleatorios, los ataques venían de puntos ciegos imposibles. Un portal se abrió a la derecha de All Might. Saltó hacia atrás justo a tiempo, pero otro se abrió frente a él, y otro a la izquierda, y uno detrás de él. 4 garras metálicas gigantescas salieron de los portales a la vez, apuntando a atravesarlo como lanzas. All Might saltó alto, y el Nomu lo encontró en el aire. Un puñetazo monstruoso chocó con el brazo derecho de All Might, el único que le quedaba para bloquear. El impacto resonó como un trueno, arrojándolo directamente a las escaleras de la plaza central. El choque hizo que el hormigón explotara en una nube de polvo y escombros. Shigaraki se rió como un loco. Esto es arte. Casi gritó. Mírenlo. Solo miren esto. Kurohiri, este juguete que el amigo de nuestro maestro nos prestó es increíble. Debo estar de acuerdo, Tomura, respondió Kurohiri con su voz distorsionada. El Omnidroid combinado con el Nomu crea una pareja mortal. El Omnidroid inclinó su cuerpo esférico, los sensores analizando a All Might enterrado en los escombros. Lecturas rojas parpadearon en su pantalla interna. Signos vitales críticos, integridad física del objetivo comprometida. Nivel de amenaza. 7, 8, pero sus cálculos fueron interrumpidos por un repentino destello verde. Midoriya apareció en un abrir y cerrar de ojos, el One for All recorriendo todo su cuerpo como un rayo verde al 100%. Ni siquiera podía sentir el peso de sus propios músculos, solo el instinto gritándole que se moviera. Hay tanto que todavía tiene que enseñarme. Un smash violento golpeó al Omnidroid justo en el centro, abolló su caparazón metálico y lanzó al robot a la zona de colapso como una bala de cañón de metal. Shigaraki y Kurohiri se quedaron atónitos por un momento, justo el tiempo suficiente para que Bakugo irrumpiera con un rugido furioso, estrellando a Kurohiri contra el suelo. Quédate quieto, humo púrpura. Aléjate de nuestro profesor. Gritó Kirishima, intentando golpear a Shigaraki con un brazo endurecido. Midoriya aterrizó con fuerza, esperando sentir sus huesos romperse, pero no pasó nada. Se quedó mirando su propio cuerpo, jadeando. Estoy bien. ¿Es esto? Así es como se siente cuando puedo controlar el One for All. No había tiempo para reflexionar. Shigaraki chasqueó la lengua, irritado. Nomu. Mátalos a todos. La criatura apareció detrás de Bakugo y Kirishima como una sombra de pesadilla, pero un puñetazo impactó en su rostro parecido a un pico. Un puñetazo de Ryo. El impacto envió al Nomu a volar como un proyectil. El chico de ojos verdes se quedó quieto, su brazo derecho cubierto de microfracturas como un cristal a punto de romperse. Takeda. Gritó Kirishima, emocionado por un momento, hasta que vio el estado miserable de su amigo. Amigo, ¿estás bien?
Ryo ni siquiera giró la cabeza. Preocúpate por ti mismo, gruñó. Esto está lejos de terminar. El gnomo rodó por el suelo, hundiendo los pies para detenerse. Rugió, preparándose para cargar. Ryo lo miró fijamente, escupiendo una fina línea de sangre. Escuché que saliste de un laboratorio, murmuró, los músculos tensándose mientras la transición inerte surgía de nuevo a través de su cuerpo. Así que no tengo motivos para contenerme contigo. Con eso, cargaron el uno contra el otro. Sus puños colisionaron en una explosión de viento tan fuerte que todos los que estaban cerca fueron empujados hacia atrás. La onda expansiva fue seguida por una rápida secuencia. Golpes, impactos secos, crujidos, puñetazos cruzados, como dos animales luchando por territorio. Cada intercambio abría nuevas fracturas a lo largo de los brazos de Ryo. Le sangraba la nariz, su cuerpo temblaba de dolor. Pero no se detuvo. No disminuyó la velocidad. No dudó. De repente, Ryo retrocedió medio paso, reuniendo energía en ambos brazos, y se abalanzó. Un doble golpe impactó en los brazos del gnomo. Las extremidades del gnomo explotaron en fragmentos ensangrentados. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par. ¿Qué? El gnomo inmediatamente comenzó a regenerarse. Ryo observó la carne tratando de unirse de nuevo. De ninguna manera voy a dejar que te cures en medio de una pelea. Las venas se iluminaron a lo largo de su brazo derecho, la luz verde brillando bajo la piel agrietada y rasgada. Vertió todo su peso, toda su fuerza, toda la energía que su cuerpo podía soportar en ese movimiento final. Y lanzó un devastador uppercut a la mandíbula del gnomo. Todo el cuerpo superior de la criatura fue arrancado. El impacto liberó una onda expansiva colosal que se disparó hacia arriba, rasgando todo el techo de la USG como si fuera papel endeble y enviando polvo, hormigón y vigas de acero a volar. La luz del sol inundó la escena. Y el gnomo dejó de existir por encima de la mitad de su torso. A través de las nubes de polvo y escombros, el caparazón de metal del Omnidroid tiembla, y se levanta de nuevo. Sus servos internos zumban, las placas deformadas vuelven a su lugar, y el ojo rojo central parpadea, reactivándose con un pitido áspero. Daño al casco. 34%. Sistemas internos. Parcialmente comprometidos. Operación continua, posible. Su visor se reenfoca justo a tiempo para captar esa explosión colosal en el centro de la plaza. El momento exacto en que Ryo reduce al gnomo a un torso y humo. Analizando objetivo nivel de amenaza. 7, 4, recalculando. Nuevo nivel de amenaza. 10 amenaza crítica. Activando protocolo. Centinela. Enviando datos a la matriz. Sus garras se retraen en el cuerpo, la cabeza se retira, y en segundos vuelve a su forma de bola de demolición. Pero permanece inerte, inmóvil, hasta que todo el cuerpo se parte por la mitad. Al otro lado de la plaza, Shigaraki mira, estupefacto, el cuerpo mutilado del gnomo a los pies de Ryo. Rompe todas las expectativas. Un estudiante había derribado el tanque que pasaron tanto tiempo preparando. ¿Qué fue eso? Grita, rascándose el cuello hasta que sangra. Un estudiante destruyó al gnomo. Eso no tiene sentido alguno. Ve a Ryo tambaleándose, apenas capaz de mover un músculo. Un blanco fácil. Te mataré ahora mismo. Se lanza hacia adelante. Pero un pilar masivo de hielo brota frente a Shigaraki, engulléndolo por completo. No le pondrás un dedo encima, declara Shoto, frío como el hielo mismo. Shigaraki emerge de la niebla del portal de Kurohiri. Tomura, ¿estás bien? Por supuesto que estoy bien, maldita sea. Ruge. Mata a ese chico. Él arruinó todo. Entonces Bakugo estalla entre ellos como un misil. Mueran, bastardos. Pero los villanos se desvanecen en el portal. Aparecen detrás de Ryo, Shigaraki medio emergido de la puerta de distorsión, la mano extendida para el toque mortal. Ryo, demasiado exhausto, solo puede mover los ojos. Pero entonces aparece una mano masiva. All Might agarra el brazo de Shigaraki y lo saca del portal como un muñeco de trapo. Nunca permitiré que dañes a mis estudiantes. Shigaraki chasquea la lengua, gruñendo, y con la ayuda de Kurohiri reaparece en la plaza, esta vez rodeado. All Might enfrente, Todoroki a la izquierda, Bakugo listo para explotar, Kirishima y Midoriya cerrando por detrás. Ríndanse, villanos, ordena All Might, con voz firme. Ya han perdido. Shigaraki tiembla, rascándose el cuello compulsivamente. No, de ninguna manera, estábamos tan cerca, Tomura, dice Kurohiri con calma. Creo que deberíamos retirarnos. Es culpa de ese mocoso.
Todo es por su cool. Shigaraki se detiene a mitad de la frase cuando siente una presencia alta, esbelta y negra elevándose detrás de Ryo y All Might. Se mueve tan rápido que nadie lo ve venir. Su largo brazo se estrella contra el costado de Ryo como un empujón lateral, lanzándolo al aire como un meteoro. Atraviesa árboles, rocas y se desvanece en el bosque en una explosión devastadora. Joven Takeda. Grita All Might, horrorizado. Carga con un smash desesperado, pero en una fracción de segundo, la criatura se recubre de una capa de diamante brillante, bloqueando el golpe con una estabilidad impecable. Los ojos de All Might se abren de par en par. Vio datos copiados. El ser no pierde tiempo. Un puñetazo brutal se estrella contra el abdomen de All Might. No es meramente un golpe contundente, sino un smash. El héroe es lanzado a una velocidad increíble, disparado a través del cielo, desapareciendo hacia la zona de tormentas, arrastrando nubes de polvo y humo con él. Bakugo llega en una explosión. Ven a por mí, maldito. La criatura lo agarra por la cara. Y lo arroja directamente a la fuente de la plaza. El agua entra en erupción, y Bakugo se desmaya instantáneamente, flotando inconsciente. Todoroki convoca una enorme pared de hielo, aplastando y cubriendo a la criatura por completo. Pero algo incandescente estalla desde dentro. Calor, llamas concentradas que irradian dentro del hielo, derritiéndolo en un instante. El pilar congelado se disuelve como escarcha frágil bajo el calor del verano, el cuerpo negro se enciende hasta quedar completamente envuelto en fuego. Y antes de que pueda reaccionar, el rostro de la criatura se abre y dispara un rayo cegador y abrasador. Todoroki levanta una pared de hielo para defenderse, se rompe, y es lanzado violentamente hacia la costa de la zona de inundación. Midoriya y Kirishima, en el lado opuesto, observan cómo todo se desarrolla en un solo instante sin aliento. La entidad vuelve a su forma original. Metal negro, ojos como pequeños faros fríos, y sus sensores se fijan en ellos. Se congelan en el acto. Midoriya empapado en sudor frío. Kirishima luchando por mantenerse valiente. Midoriya, ¿qué demonios es eso? Susurra Kirishima. Midoriya traga saliva con dificultad, aterrorizado. Yo no tengo idea, pero una cosa entiende. La verdadera pesadilla de la Usopp finalmente ha entrado en el campo. Capítulo 17. Incidente de Usopp. Parte 5. Durante unos segundos, la plaza central permaneció en silencio, solo el sonido distante del agua corriendo y los escombros golpeando el suelo resonaban en el aire. Luego, la risa de Shigaraki crepitó como un trueno. Ja 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 ja. De hecho, había olvidado que la bola de hierro liberó a ese pequeño. Dijo, emocionado como si estuviera viendo un dibujo animado infantil. ¿Cuál era su nombre otra vez? Kurohiri suspiró. Sentinel, Tomura. Ese. Shigaraki chasqueó los dedos, satisfecho. Sabes que soy terrible con los nombres, de todos modos. Señaló con entusiasmo al humanoide alto, delgado y negro hecho de placas de metal cambiantes. El sentinel se puso de pie sin hacer ruido, como si la máquina estuviera tallada en sombra sólida. ¡Qué espectáculo! Exclamó Shigaraki, vibrando de emoción. Aplasto a All Might y a esos mocosos en segundos. Así que eso es lo que mató al héroe número 2 en Estados Unidos. Jaja. El visor del sentinel parpadeó. Analizó a Midoriya. Nivel de amenaza. 6, 8. Analizó a Kirishima. Nivel de amenaza. 3, 6. Bajo. Irrelevante. La máquina giró lentamente hacia el bosque. Un rastro de destrucción se extendía como un túnel de artillería. En su pantalla interna, apareció el objetivo resaltado. Verificar estado del objetivo prioritario. Los propulsores se encendieron en sus pies y brazos, y el sentinel comenzó a levantarse. Midoriya reconoció inmediatamente su trayectoria. Va tras Takeda. Pero ni siquiera se elevó un metro completo antes de que un destello rojo y amarillo cortara el aire, como un disparo de luz. Smack. El sentinel fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un estruendo metálico. Intentó levantar la cabeza. Otro puñetazo. Y otro. Y otro. Un torrente de golpes a alta velocidad hizo vibrar la armadura del sentinel como si estuviera siendo aplastada dentro de un huracán. Era Dash. Y estaba furioso. Esto es por mi amigo. Gritó Dash, golpeando, pateando, rasgando el aire con tal velocidad que se formaron vetas de colores a su alrededor. El sentinel intentó disparar su cañón ardiente a través de la rendija de su cara. Pero Dash golpeó su cabeza hacia un lado antes de que el láser pudiera disparar. El sentinel cambió los modos de visión, reduciendo todo a cámara lenta. Calculando contramedida. Contramedida calculada. Un láser se disparó en una dirección precisa, fallando por poco a Dash.
La máquina estaba aprendiendo, adaptándose. Pero no lo suficiente. Una sombra gigantesca se alzó detrás de él. Detroit, Smash. Olmigt irrumpió, envuelto en determinación, asestando un golpe que arrojó a la máquina negra varios metros hasta que se estrelló contra una pared de hormigón. La criatura intentó levantarse, pero el suelo se congeló violentamente, y toneladas de hielo la sepultaron de nuevo. Todoroki exhaló, concentrado, sus manos pálidas como la nieve. Olmigt miró a todos, respirando con dificultad. ¿Están bien, ustedes dos? Preguntó a Midoriya y Kirishima. Ambos asintieron. Todoroki, sin embargo, frunció el ceño. Todavía no sabemos nada de Takeda. El nombre golpeó a Olmigt como un cubo de hielo. Apretó los dientes. Midoriya. Kirishima. Vayan tras él ahora. Está herido y solo, dense prisa. Sí, señor. Respondieron los dos al unísono. Detrás de ellos, el hielo de Todoroki comenzó a agrietarse. Un brillo rojo apareció debajo. Olmigt dio un paso adelante, colocándose entre los estudiantes y el sentinel. Y esta cosa, dijo, pesado y preparado. Nos encargaremos nosotros. Dash se paró a su lado, cargado de energía impulsada por la rabia. Todoroki enfrió el aire a su alrededor. Y Bakugo entró tambaleándose, las explosiones aún humeando. Maldita sea, me está matando la cabeza. Voy a despellejar vivo a esta basura metálica. El bosque había sido destrozado como si un meteorito se hubiera estrellado directamente contra él. En el centro de un cráter masivo, rodeado de troncos destrozados y tierra arrancada como carne cruda, yacía Ryota Naka, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido sobre los restos. Su respiración, corta e irregular. El lado derecho de su pecho subía y bajaba como si estuviera tratando de respirar con solo medio pulmón. Maldita sea, un delgado aliento escapó entre sus dientes. Su brazo izquierdo era un desastre. Fracturado, aplastado, torcido en ángulos imposibles. Partes del músculo se habían abierto, exponiendo tejido vivo, y sangre tibia se deslizaba en finos rastros desde el codo arruinado. Varias costillas estaban rotas. Cada respiración empujaba fragmentos de vidrio más profundamente dentro de él. Su cuello ardía. Sus piernas temblaban. Su visión ya se estaba llenando de puntos negros. No podía sentir la mitad de su cuerpo, y la otra mitad, era puro dolor. El sonido distante de las explosiones le llegaba amortiguado, como si viniera de debajo del agua. Gritos resonaron desde la dirección de la plaza, Midoriya tratando de llegar al bosque, Kirishima gritando su nombre, pero Shigaraki y Kurohiri bloquearon el camino, mientras el sentinel libraba la guerra contra Olmigt y los demás. Yo solo podía pensar una cosa. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué, de nuevo? La UA. El entrenamiento. El esfuerzo. Las peleas. ¿Para qué? Yo, ¿qué estoy haciendo siquiera? Murmuró, la sangre goteando por la comisura de su boca. ¿Fue porque creyó que podría cambiar su patética vida? ¿Porque pensó que al entrar en la mejor escuela de héroes, todo se arreglaría? Ridículo. Odio esto. Su voz salió rota, apenas un sonido. Y era verdad. Odiaba el heroísmo. Odiaba las expectativas. Odiaba la idea de salvar un mundo que nunca quiso salvarlo a él. Odiaba todo. Entonces, ¿por qué seguir intentándolo? ¿Por qué levantarse? ¿Por qué seguir? Sus párpados se volvieron pesados, y la calidez de la muerte comenzó a abrazarlo con una comodidad casi familiar. Era tan fácil descansar. Y en medio de ese entumecimiento, un fragmento de memoria olvidado se encendió. Una tarde vieja. Él, de 4 años, derramando un rompecabezas en el suelo. Las piezas esparcidas como estrellas caídas. Él había llorado, pensando que lo había arruinado todo de nuevo. Su madre lo levantó en sus brazos. Cálida, suave, segura. Y susurró. Ryo, no dejes que tus errores te impidan intentarlo de nuevo. Reconstruye. Incluso cuando parezca imposible. Sigue de pie. Esa voz. Ese abrazo. Algo dentro de él vibró. Primero como una chispa. Luego como un aliento. Luego un destello ardiente subiendo por su columna vertebral. Una luz verde suave y pulsante comenzó a ascender desde su pecho. Chispas se arrastraron por su cuerpo roto. Sus costillas fracturadas volvieron a encajarse en su lugar. El tejido desgarrado se selló con un calor ardiente. Los huesos se realinearon. Y el brazo mutilado, envuelto en luz ascendente, comenzó a reconstruirse como una escultura reconstruida pieza por pieza. Todavía acostado, escuchó la dulce voz de su madre de nuevo. Sigue de pie, hijo mío. La luz creció. Es seguir, murmuró Ryo. Presionó su mano contra el suelo.
Seguir de pie, la energía pulsó a través de todo su cuerpo. Se levantó, completamente restaurado, su cuerpo brillando con arcos verdes que cortaban el aire como un rayo. En ese mismo instante, el sentinel que todavía luchaba contra Olmig, se congeló. Su visor detectó una señal anormal dentro del bosque. Firma de energía irregular, prioridad de eliminación alterada. La máquina abandonó a Olmig, y los demás intentaron detenerla. Nada ralentizó al sentinel. Se disparó hacia el bosque. Mientras tanto, la mente de Ryo alcanzó un pico de enfoque absoluto. Estado de flujo, flow state. El mundo a su alrededor se desvaneció. Ya no estaba en el bosque ni en la UA. Se paró en un espacio blanco, infinito y silencioso, rodeado de piezas de rompecabezas flotantes, infinitas, cada una brillando de un color específico, como fragmentos de la vida misma. Cuando movió su mano, una parte de su cuerpo, detrás de él, se rompió en miles de pedazos y se reordenó, como si estuviera hecho de la misma estructura que intentaba comprender. Ryo tocó una pieza azul. Encajó perfectamente en otra, revelando la estructura íntima de la materia, como si conociera cada átomo por su nombre. Luego vino una pieza amarilla, estabilizando todo, creando la contención ideal para las que se escapaban. Y cuando la pieza blanca, la unión perfecta de las dos, completó el conjunto. El mundo explotó en luz. En la mano derecha de Ryo había un rayo de luz verde pura, limpio y perfecto. Un rayo de transmutación guiado por la fuerza débil, mientras que la fuerza fuerte envolvía cada partícula, conteniendo las reacciones, sosteniendo cada neutrón y manteniendo cada impulso con una precisión casi divina. No sabía conscientemente lo que estaba creando. Pero el instinto guió sus manos como las de un artesano cósmico. Ryo abrió los ojos. El sentinel estaba a solo metros de distancia, cargando contra él, sus faros encendidos. Toma las piezas de mi vida, pedazo de mierda, murmuró, levantando la mano, las venas brillando. Rito conceptual. Ewaber y con eso, lo disparó al sentinel, y un destello verde se tragó todo el bosque. El destello se desvaneció lentamente, y el silencio que siguió pareció tragarse todo el bosque. Poco a poco, los héroes forzaron sus ojos a abrirse, todavía parpadeando contra la luz que los había cegado. Olmig fue el primero en recuperar algo de visión, y lo que vio hizo que sus ojos entrecerrados se abrieran de par en par. El sentinel estaba parado a pocos metros de distancia, o más bien, lo que quedaba de él. Un agujero perfectamente esférico, con bordes carbonizados y materia desintegrada, ocupaba casi todo el lado derecho del torso de la máquina. Era tan grande que parecía como si parte de su pecho simplemente hubiera sido borrado. Las luces de su visor parpadearon 2 veces, débilmente, y luego se apagaron por completo. El cuerpo metálico se inclinó hacia adelante lentamente, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo y definitivo. ¿Qué pasó?, murmuró Midoriya, todavía entrecerrando los ojos, incapaz de ver nada más que formas borrosas. Shigaraki también se estaba tambaleando, parte de su rostro torcido mientras intentaba parpadear para quitarse la ceguera. Estaba a centímetros de tocar la cara de Kirishima, listo para acabar con él, cuando su visión finalmente regresó lo suficiente como para notar algo. Vio una figura rodeada por un tembloroso resplandor verde, chispas bailando en el aire a su alrededor como pequeñas estrellas al borde de la muerte. Parpadeó. La figura se desvaneció. Y reapareció a su lado. Caminando con calma. Sereno. Y aterradoramente cerca. TCH. Shigaraki intentó reaccionar por puro instinto, su brazo levantándose para desintegrarlo. Pero ni siquiera tuvo tiempo de respirar. El puñetazo golpeó su costado con un flash negro-verde, tan denso y brillante que el aire mismo pareció vibrar. Shigaraki voló como un muñeco de trapo, desapareciendo entre los árboles mientras destrozaba troncos en el camino. ¿Quién está ahí?, gritó Kirishima, todavía medio ciego, con las manos levantadas como si eso fuera a ayudar en algo. Kurohiri, que ya había recuperado completamente la vista, se giró de inmediato. Tomura. Maldita sea, necesitamos irnos, ahora. Apenas terminó la frase, y se congeló. Ryo estaba parado frente a él. Sus ojos bien abiertos, vacíos, desenfocados, una conciencia que se sentía como si existiera en otro plano por completo. El aura verde crepitaba a su alrededor como electricidad viva. Kurohiri sintió miedo. Un miedo primario que sacudió incluso su niebla. Ryo levantó la mano, lento, casi suave, pero antes de que pudiera tocar al villano, su cuerpo finalmente exigió su precio. El peso se estrelló sobre él como una montaña. El aura estalló en chispas dispersas, como una llama que se apaga. La energía lo abandonó en una sola oleada. Y el chico colapsó, cayendo de rodillas antes de volcarse de lado.
Kurohige parpadeó, tenso, pero eso fue todo lo que necesitó. En menos de un segundo se había ido, abriendo una puerta de distorsión, arrastrando al Shigaraki inconsciente a través de ella, y desapareciendo. La visión de Ryo, borrosa y vacilante, aún captó las siluetas que se acercaban. Olmig corriendo hacia él. Dash justo detrás, su rostro tenso, sus ojos aún brillando con adrenalina. Kirishima tropezando en la distancia, con los brazos levantados. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Todavía estoy viendo blanco por todas partes. Las voces sonaban amortiguadas, como si vinieran a través del agua. Y en medio del ruido distante, en medio del caos, algo cálido y familiar lo tocó. Todo está bien ahora, cariño, puedes descansar un poco. Los ojos de Ryo se cerraron, el brillo verde en sus pupilas se desvaneció, y finalmente se sumió en el sueño. Y por primera vez desde que entró en la UA. Se sintió en paz. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.